Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Bien sabemos que la justicia en su ideal de aplicación es aquella norma o aquella reglamentación o aquel, más que nada, situación ideal en donde a través de la aplicación de la norma, de la ley, de la constitución, de las reglamentaciones, lo que se pretende, se busca, se lucha es llegar a la verdad. La verdad es el fin de la justicia. Llegar a esa verdad concreta. Sin embargo, y es cada vez más preocupante, que al menos en nuestra administración de justicia la verdad ha dejado de importar. Nuestra administración de justicia se ha convertido en un sistema en donde monstruoso, en donde lo único que importa es el proceso, en donde lo único que importa es la lluvia de papeles, en donde lo único que importa son los números del que paga más. En nuestra administración de justicia, la verdad hace mucho tiempo ha dejado de ser buscada y eso es una declaración de muerte de la justicia como fin ideal. Y es una pena, pero es horroroso para nuestra democracia, para nuestra institucionalidad, saber que la administración de justicia en nuestros pasillos tribunalicios se ha convertido en un pasapapel, en donde gana no el que tiene la verdad, sino el que pasa más los papeles. Y es triste, es peligroso. ¿Qué tipo de Paraguay, qué tipo de país les estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones futuras, cuando la verdad ya no es buscada, la verdad ha dejado de importar? Y con esto se crea un círculo vicioso en donde nos autosatisfacemos, en donde nos creemos todopoderosos porque decimos que estamos en un proceso de franca mejoría de nuestras instituciones republicanas, pero permítanme decirles que no es así. Cada vez más está dejando de importar la verdad. Y eso es la declaración de la muerte de una república. Cuando la verdad se ausenta, lo que comienza a generar victoria es el ruido del más poderoso. A la vuelta del corte continuamos con los diversos temas preparados para el día de hoy, aquí en Causa Justa. Y esta semana inició con una noticia policial que luego se volvió un debate nacional. La situación que envolvió a una familia en la ruta que une las ciudades de Luque con San Lorenzo en el departamento central, en donde un hombre decidió evitar llegar hasta una barrera policial, pero ni siquiera está claro si era o no una barrera policial o un puesto policial autorizado por algún superior. Da vuelta en U y es perseguido por quienes estaban, los policías que estaban en esa barrera policial. Y esta falta de tránsito, porque dar vuelta en U en una ruta es considerada una falta de tránsito, ni un delito, mucho menos un crimen. Y esta falta de tránsito fue repelida a balazos. Se encuentra en compañía nuestra en la noche de hoy la doctora Alejandra Peralta, quien es experta en derechos humanos. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Héctor, por la invitación. Feliz domingo para vos, para la teleaudiencia también. Ujú. Aquí estamos. También feliz miércoles, ¿verdad? La costumbre del programa va los miércoles y los domingos, pero está bien. Ahora, doctora, ¿cuáles estos puntos, cuáles son los puntos que deben ser analizados en esta historia que envolvió a esta familia y que derivó en heridas graves a una inocente criatura de 6 años? Bueno, Héctor,
primeramente el debate siempre es bueno, que se genere un debate, que se genere una polémica, que exista participación y pluralismo en cuanto a las opiniones, siempre es bueno para la democracia, es sano, pero existen temas sobre los cuales ya no podemos seguir debatiendo hoy en día y uno de esos temas es justamente cuestiones de gatillo fácil. Son cuestiones que lastimosamente ya pasamos más de una vez en este país. Ya tenemos sentencias judiciales y los estándares interamericanos refieren no claramente, exageradamente claro son los conceptos que da el sistema interamericano en cuanto a los estándares en la utilización de la fuerza letal, en este caso de las armas de fuego. Entonces ya no podemos seguir cometiendo los mismos errores e ignorar todo ese armaje que tenemos y que tiene la Policía Nacional para poder actuar. Eh, Vamos a empezar a hacer un análisis jurídico en cuanto a lo que es la función de la policía. Básicamente la Policía Nacional tiene dos grandes funciones. La preventiva, que es la que establece la Constitución Nacional en el artículo 175, que habla sobre el rol de seguridad y de orden público y de evitar la comisión de hechos punibles que tiene la Policía Nacional, es decir, su rol preventivo. Y las leyes penales que hablan acerca de la función investigativa que tiene la policía cuando actúa como coadyuvante del Ministerio Público, es decir, es como el brazo ejecutor del Ministerio Público cuando se inicia una investigación penal, pero siempre, siempre que sea dentro de su función investigativa, actúa bajo la dirección del Ministerio Público. No puede la Policía Nacional de por sí realizar una investigación sin la dirección del Ministerio Público. La ley es muy clara. En cuanto a la utilización de fuerza letal, está absolutamente prohibido realizar o utilizar fuerza letal, y dice eso el manual de funciones de la Policía Nacional, para perseguir en este caso vehículos con tripulantes a bordo, ¿verdad? O para disparar a personas en la vía pública. Eso está absolutamente prohibido por regla. El reglamento de la Policía Nacional prohíbe directamente que los policías pueden disparar a vehículos en marcha. Exactamente. Salvo causas justificativas. Por regla, esa es la regla. Sí. La utilización de la fuerza de la Policía Nacional es siempre una excepción cuando se trata, mucho más aún cuando se trata de fuerza letal. Debe existir, primero, deben obrar dentro del marco de la ley. Tiene que ser una actuación legal. Y no solamente estar contenido en una ley, sino que perseguir además un fin legítimo. Segundo, tiene que ser absolutamente necesario. El otro requisito es la absoluta necesidad de utilizar la fuerza. Y tercero, tiene que ser proporcional. Es decir, esto se aplica solamente cuando lo que busco al utilizar la fuerza letal es salvar una vida, ya sea mía o de terceros. Solamente en ese caso se justifica utilizar fuerza letal. Entonces, utilizar el argumento se disparó al aire y se fue por el niño, no existe eso como argumento. No existe como argumento porque no se puede ejercer la fuerza letal si es que no existe esa justificación que te acabo de mencionar. Es decir, que sea absolutamente necesario, que no exista otra forma menos violenta de poder repeler el daño o el peligro inminente y que sea necesario para salvar tu vida o la vida de terceros. Perfecto. Eso es con respecto a la fuerza letal, la utilización de la fuerza letal, la utilización básica del arma de fuego por parte de la Policía Nacional. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, el tema de las barreras policiales, que es el debate eterno. ¿Son inconstitucionales las barreras policiales? Las barreras de por sí, policiales, militares, las barreras de tránsito, ¿son inconstitucionales? Mira, Héctor, yo me arriesgaría a decir que en cuanto a la función preventiva de la Policía Nacional, es decir, realizar barreras policiales en el marco de la función preventiva, sí es ilegal. Ahora, utilizar las barreras en el marco de la función investigativa es legal.
haceme por favor la diferenciación Bueno, pertinente. vamos a suponer que estamos en el marco, vamos a suponer que se recibió una información de inteligencia de que una persona miembro del EPP o de los fugados del PCC están circulando por Ruta 2. Entonces se realiza una barrera en el marco de una investigación de algo. Por ejemplo, estas barreras que se hicieron bajo coordinación Y del ese tipo de Ministerio barreras Público, sí o sí es bajo es en el marco de una autorización del Ministerio investigación. Público. Exactamente. Estamos en el marco de una investigación de Sí, algo, se ¿verdad? comunica. O, por ejemplo, cuando se tiene conocimiento de que por la zona circula una persona que está con orden de captura y que está distribuyendo drogas, vamos a Sí. suponer. Entonces, para ese fin específico, pero se tiene que dar, por supuesto, aviso al Ministerio Público porque es en el marco de una investigación. En el marco de prevención, no. En el marco de prevención, no. En el marco de prevención, que sería, no podemos, digamos, alegar que con una barrera se está tratando de preservar el orden público o la seguridad de las personas. Ahora, en el marco de una investigación, sí. Y ahí te pongo otro ejemplo, el ejemplo de las recientes barreras por la cuestión de la cuarentena sanitaria. ¿Están justificadas o no? Están justificadas, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Porque se activa el tipo penal con el decreto de la cuarentena sanitaria, se activa el tipo penal de la ley contenida en la ley 716. Y ahí una de las funciones del Ministerio Público, que si mal no recuerdo está en el artículo 315, creo, del Código Procesal Penal, es impedir la continuidad de un hecho punible. ¿Y cuál sería el hecho punible ahí? Y el hecho punible en ese caso sería La violación de la la cuarentena. violación de la cuarentena sanitaria que está estipulada en la ley 716, que se activa, es decir, no es un tipo penal que está constantemente activo, se activa con el decreto. Pero vamos un poquito más atrás. Vamos a nuestra Carta Magna, a nuestra ley madre, la Constitución Nacional. Varios juristas, como un Jorge Vasconcelos, un José Casañas Levy, el profesor, el maestro Mendonca, acuerdan y sostienen y coinciden de que las barreras, el hecho de que se ubique una barrera y te impidan a vos el libre tránsito es inconstitucional. Si no está en el marco de una investigación. Pero ¿dónde Si está, no ¿dónde está esa cumpliendo la diferenciación? función, si no está cumpliendo la función investigativa de la policía. Pero ¿dónde está esa diferenciación? Una cuestión es inconstitucional o no, no de acuerdo a o de acuerdo a. La Constitución, porque, a ver, Sí. vamos para el debate Vamos a hilar técnico. más claro. Vamos a hilar más fino. A vos, la doctora Peralta, nadie puede impedir sin causa justificada, amparada en una investigación jurídica desarrollada por el Ministerio Público, con asistencia de la Policía Nacional, nadie puede impedir tu libre tránsito. Nadie. Totalmente. Ni PMT, ni Policía Municipal de Tránsito, ni la Patrulla Caminera, ni la Policía Nacional, ni los militares. Nadie. ¿Es cierto o no? Si así es la correcta interpretación de la Constitución Nacional. Completamente. Entonces, ¿cómo puede ver esa variable? No, si es investigativa, sí, si es preventiva, no. ¿Dónde está esa variable? ¿Algo es o no Lo que pasa es que constitucional? no, lo que pasa es que en el marco de la Constitución Nacional, el artículo 175 de la Constitución, Sí, le atribuye a la Policía Nacional evitar evitar delitos, la comisión de delitos, la seguridad nacional y el orden público, preservar el orden público. sí, señora. Dentro de ese marco no se justifica, no está justificada, no es legal, no es constitucional realizar barreras. No se puede hacer una barrera, la Policía Nacional no puede salir a su antojo a hacer una barrera tratando de con eso precautelar el orden público. Si una persona ve efectivamente, como sucedió en este caso, una barrera y se le antoja dar vuelta en U, por el motivo que fuera,
está completamente amparado por la ley de Perfecto, hacerlo. pero si esa es una barrera legalmente constituida porque está desarrollada en el marco de una investigación, Ahora, si se está llevando a cabo, por ejemplo, algo como el ejemplo que te puse, ¿verdad? Si se tiene noticias de que por ahí está circulando y se necesita controlar eso, en ese caso, esa barrera podría constituirse un auxilio de la fiscalía en el marco de una investigación. y la Y ahí persona que evite pasar por esa y barrera, la policía en ese caso estaría coadyuvando a la labor investigativa del perfecto, pero Ministerio el Público. individuo que evita ese tipo de barreras, ¿está también exceptuado o sí no debería estar Lo que exceptuado? pasa es que una persona no va a poder, jamás va a poder, si seguimos haciendo barreras policiales, Sí, ya sea en el marco de una investigación o no, es imposible que un ciudadano sepa con qué propósito se está haciendo una barrera. entiendo. Entonces, siempre va a estar justificado dar una vuelta en U, es decir, no va a cometer ningún delito haciendo Va a eso. cometer una infracción, si da vuelta en un sobre Si la da ruta, una vuelta en U infracción en algún lugar prohibido, sí, una infracción de tránsito. que no puede ser repelida a balazos Pero nunca. es que no puede ser repelido a balazos luego en ninguna situación. O Sí. sea, son, digamos, dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Se Vamos a lo dieron en siguiente. el mismo ejemplo, nomás en el caso de lastimosamente, de este niño, Es una ¿verdad? locura. Pero son dos cosas completamente diferentes. Por un lado, el análisis de la barrera, por otro lado, el uso de la fuerza letal. Hoy tenemos barreras y estamos discutiendo si son legales o no son legales. Mañana podemos tener manifestaciones. Entonces, para todos los casos está prohibido. En cuanto a las manifestaciones, ahí ya rige absolutamente, digamos, otro tipo de protección, ¿verdad? Ahora, partamos lo siguiente. ¿Quiere decir que son inconstitucionales las barreras de la patrulla caminera, gracias a las cuales miles de irresponsables que estaban al mando de vehículos en estado etílico fueron quitados de circulación y justamente sancionados con penas económicas o hasta incluso procesos penales? ¿Esas barreras también son inconstitucionales? En ese caso y en el caso de esas barreras se hacían con acompañamiento del Ministerio Público. Es decir, existe una unidad fiscal Sí, de convivencia, de seguridad de las personas, ¿verdad? Y que tiene a su cargo realizar ese tipo de controles, por lo menos lo realizaba, ¿verdad? Es decir, se está haciendo en el marco de algo. Estamos viendo si existen personas que están circulando y están cometiendo en ese tránsito el hecho punible de exposición al peligro en el tránsito terrestre. Entonces lo que queremos es impedir que continúe la comisión de ese hecho punible. Ahí estamos en el marco de una investigación, estamos en un algo, tenemos un algo que estamos investigando. Queremos quitar perfecto. borrachos de la calle. ¿Por qué? Porque es un tipo penal, Entonces, exposición al peligro en el tránsito terrestre. Lo que queremos es evitar la continuidad de esto y esa es una función del Ministerio Público que está en el Código Procesal Penal. Y para perfecto. eso utiliza el auxilio de la Policía Nacional para, a través de este mecanismo, poder, digamos, hacer más efectiva esa tarea. En resumen, ¿qué hace falta para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar? ¿Qué debe hacerse institucionalmente hablando? Bueno, primero que nada, mayor capacitación. La capacitación es una obligación que tiene el Estado. Capacitar no solamente en el uso de armas, porque eso dice el manual de uso de la fuerza de la Policía Nacional, que es obligatorio que para aquel que va a aportar un arma letal tenga previamente una instrucción acerca de su utilización, por supuesto, pero no solamente de cómo manejar un arma o cómo manejarse ante ciertas situaciones, sino de todo el marco jurídico, de los estándares interamericanos en materia de derechos humanos, que también noté que no está eso contenido en el manual, porque el manual cita recomendaciones de Naciones Unidas, nuestro marco jurídico interno también, pero no cita los estándares interpretativos de la CIDH y de la Corte Interamericana, que son fundamentales porque los análisis que se hacen en el marco del sistema regional de protección de derechos humanos y lo que es el continente americano, tienden a analizar cosas comunes que tenemos entre Sí. los países, Y ¿verdad? no está incluido. Eso no está incluido. Entonces faltaría, digamos, una modificación o afinar un poquito más los conceptos, mayor capacitación a los agentes policiales Perfecto. y que puedan saber qué está permitido, qué no está permitido y no entrar en una ambigüedad tal y mucho más cuando son temas
tan Tan delicados como sensible. estos que ya costaron la vida de compatriotas y ponen en peligro la vida, en este caso la vida de un niño, ¿verdad? Doctora Alejandra Peralta, muchas gracias, señora, como siempre. Por nada. Estábamos en compañía de la experta en derechos humanos, la doctora Alejandra Peralta. A la vuelta del corte vamos a analizar un tema sensible a partir de un tema de hechos particulares para ver la cuestión en general con un alto directivo de la Secretaría de Estado de Tributación. A la vuelta del corte. Están surgiendo muchos casos en donde se habla de falsificación de facturas, casos que tienen que ver con grandes autoridades políticas, partidarias, casos que tienen que ver con empresarios, casos que tienen que ver con comerciantes, no solamente de ahora que estamos en este pleno problema de pandemia a nivel mundial, sino antes. O sea, es tan fácil falsificar facturas en Paraguay, es tan fácil realizar negocios tomando como justificativo documentos absolutamente falsificados. ¿Es tanta la inteligencia o es tan poco el control? Hoy nos acompaña el licenciado Daniel Farías, quien es director justamente de tal vez una de las unidades más importantes de la Secretaría de Estado de Tributación, la de fiscalización. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido. Gracias por estar con Muy, nosotros. muy buenas noches y muy contento también de estar acá y contar un poquitito sobre nuestro trabajo. Este tema de las facturas, es tan fácil falsificar facturas y falla el sistema de control del Estado. ¿Deberían existir mejores leyes, licenciado? Bueno, el sistema de facturas falsas es uno de los métodos de fraude más tradicionales, más reiterativos en nuestro país y viene de hace varios años, ¿verdad? Para hacerte un poquitito de historia, esto empieza ya en los sistemas tributarios anteriores a la gran reforma que se dio en el año 2006, cuando se introdujo el timbrado. Si los contadores un poquitito más viejos se van a acordar que antes había una orden de impresión, donde uno sacaba una sola vez de la SET la orden de impresión, y eso ya le duraba toda la vida. Entonces uno con esa orden se iba a una imprenta sin ningún control y hacía 7 juegos del mismo talonario, lo que quería, ¿verdad? Obviamente, esta práctica era un azote a la recaudación de impuestos y en la gran reforma que se hizo a nivel, en el Marangatú 1, la primera vez en el año 2006 se introdujo lo que es el sistema de timbrado. El sistema de timbrado es un mecanismo bastante poderoso, pero que humanamente puede ser roto, ¿verdad? Lo que establece es que lo que antes era la orden de impresión que duraba toda la vida, establece ahora que se llama timbrado, que es un número que dura durante un año normalmente, menos si uno está con algunos problemitas. Hoy en día ya tenemos un índice de riesgo para otorgar menos tiempo, uno va sacando de a poco y va probando. Y uno tiene que ir a una imprenta habilitada por la SET y esta imprenta tiene que verificar que uno esté en la lista blanca, nosotros le decimos entre comillas, que es no adeudando impuestos para poder imprimir facturas. Entonces, la factura tiene una suerte de trazabilidad. ¿Qué es lo que pasa con las facturas falsas o qué mecanismos existen o se utilizan para falsificarlas, ¿verdad? Entonces ahí vamos a diferenciar un poquitito el nivel de complejidad y el nivel de sofisticación de los esquemas que se dedican a esto. Lo más sencillo y lo más burdo que a veces hacen uno es: yo me voy a comprar, por ejemplo, de una farmacia. Hace poco tuvimos un caso simpático. Se fue una persona, compró, había comprado vitamina C, le hace la factura el farmacéutico y cuando se da la vuelta arranca 2 hojas y se va. Después esas 2 hojas aparecen en una rendición de cuenta de una fundación que justamente el Estado le estaba dando dinero. Se hace toda una investigación. Esas 2 hojas aparecen. Esa es factura falsa, pero es burda. Implica robar un documento, ¿verdad? Ocurre en el tema del robo Ocurre. Y la persona que es víctima del robo la denuncia a las... Así mismo. Entonces, esa factura
Sí, está en una especie de lista roja sí, y salta. sí, salta y bueno, se ve, se hace la ¿Y por cuánto investigación. fue esa evasión ahí? Y, ¿Cuánto? y era la factura estaba en blanco y tenía un 100.000 guaraníes y la otra creo que tenía 300.000 guaraníes. Pero sirvió a los efectos del que quiso usar, ¿verdad? Después tenemos la factura donde yo compro de alguien y copio el formato Sí. en un papel y le pongo el monto que yo quiero. Eso nosotros le decimos clonación de facturas y generalmente es usado a veces, por ejemplo, por gente que tiene acceso a varias facturas y en diferentes niveles de sofisticación. Si a veces un contador que maneja varias cuentas sabe más o menos el movimiento de un cliente y trata de ajustar las facturas a ese movimiento para que nosotros después cuando cruzamos los datos no nos salte, ¿verdad? No obstante, al aparecer este tipo de casos, nosotros tenemos muchos mecanismos para ir cruzando. Ujú. Y el más difícil, el más complejo, es cuando una persona a conciencia vende su factura, ¿sí? Ese otro tema. Claro, se pone de acuerdo y dice, yo no tengo problema con la SET, yo voy a sacar una factura y le voy a dar a tal empresa, o yo tengo mucho crédito por una actividad que tuve, entonces estoy ofreciendo mi factura, estoy vendiendo, ¿verdad? Y generalmente hay formas. A veces la empresa donde uno trabaja le dice, te da un plus por entregar factura, ¿verdad? Hay de todos los tipos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué sucede esto, verdad? Y es muy importante también a veces entender los orígenes, porque nosotros muchísimo tiempo, yo trabajo en temas de factura falsa casi del 2009, empezamos haciendo los esquemas a mano, después invertimos en tecnología para poder hacer cruces y eso culminó, por ejemplo, en los grandes procesos de megavaciones que detectamos fábricas enteras de facturas falsas en diferentes lugares, Asunción, Ciudad del Este, San Lorenzo, ¿verdad? Con montos muy, muy grandes y muchas empresas involucradas. A partir de ese momento, ¿verdad? Que empezaron estos controles más o menos en 2012, 2011, 2012, empezamos a analizar los motivos. Ujú. ¿Por qué una persona incurre en factura falsa? Y encontramos tres principales causas. Una causa muy, muy común es las subvaloraciones de costos, por ejemplo, en importaciones de aduana. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo como empresa gasto, porque yo tengo que pagarle a mi proveedor del exterior, gasto, vamos a decir, $1.000.000 en traer mercadería. Traigo acá, falsifico ya el invoice del exterior, que es más difícil de Explica cruzar. un poco qué significa el invoice. El invoice es la factura que me emite la empresa original del país donde yo estoy exportando. Yo ¿Sí? compré a empresa, ya tú sabes, de Hong Kong, Sí, ¿verdad? Y ya tú sabes, me pidió una factura por la compra de 1.000 pelotas, me pidió una factura por esas 1.000 pelotas de $2 millones. sí, Caras las pelotas, ¿verdad? así Pero bueno, mismo. de $2 millones. Bueno, hay esa factura que me expide. Sí, y vos giraste los $2.000.000. Yo giré los $2 millones. Claro, y ahí cuando yo quiero importar en aduana, obviamente con el objetivo de pagar menos impuestos de importación, Sí. recortan, presentan otro invoice fabricado y bueno, finalmente lo que me genera es que Por doc- menos, que mis por pelotas me obviamente, costaron no $2 millones, me costaron $200.000 así mismo, para pagar menos para impuestos. pagar menos impuestos. Entonces se falsifica la factura original o invoice. Hasta eso se está Sí, falsificando. sí. ¿Y qué es lo que genera eso? Ese es Sí, uno de los orígenes de la factura falsa. sí, Lo que genera eso es que yo gasté $2.000.000, pero documentalmente tengo 200.000 nomás. Y cuando yo voy a declarar mi impuesto interno, que es la diferencia, para hacerlo fácil, es la diferencia entre lo que vendí y lo que me costó, mi utilidad se dispara por el cielo, claro. ¿verdad? Entonces ahí ese agujero que se queda, nosotros nos dimos cuenta en muchísimos casos que se usaron facturas falsas e inclusive se abrieron empresas al solo efecto de cubrir estos agujeros. Hay empresas que se dedican a cubrir agujeros. Se abre la empresa, se gestiona, ¿verdad? Y bueno, también fuimos atacando diversas organizaciones. Uno googlea casos de evasión y va a encontrar diversas fábricas de factura y diversas empresas de maletín que lo que hacen es cubren estos agujeros, ¿verdad? Otra causa de la factura falsa es la compra en el mercado informal, ¿verdad? Ya sea en calidad de empleados en negro,
ya sea productos en negro, ¿verdad? Principalmente en algunos sectores muy específicos. Siempre miramos mucho y tengo que decir que se formalizó mucho el área de construcción, ¿Sí? ¿verdad? Donde sí, sí, notamos uno, pero no obstante seguimos mirando, ¿verdad? Áreas gastronómicas también siempre miramos los costos porque el día a día hace que de repente uno se va a comprar algo del mercado, ¿verdad? Donde hay en el mercado hay también muchísimos locales que son formales, que tienen la factura y bueno, y algunos que no, o se va a algún lugar donde consigue más barato sin factura, ¿verdad? Ujú. Y eso yo llevo a mi costeo de la empresa y otra vez, ¿verdad? Tengo que pagar más impuestos porque no tengo mi costo. Y al final, cuando nosotros hacemos los cruces, lo que nos damos cuenta es que le cuesta mucho más caro después el proceso de que nosotros le detectemos, le multemos y otra vez le denunciemos a la fiscalía por el uso de documentos no auténticos. Es más barato ser formal. Es una excelente frase, te la doy para que le dé a tu viceministro de tributación. Es más barato ser formal. Vamos a pasarle y vamos Ahora, a atribuirte yo la... soy el autor, Sí, ¿eh? sí, Que después tenemos un experto en derecho intelectual también que vamos a hablar buenísimo, con el buenísimo. doctor Francisco Segura y él va a ser mi representante si ustedes me joden. Ya está, ya está. Pero ustedes dicen, a ver, porque me doy cuenta que son personas que están hace mucho tiempo laburando, conocen, digamos, el otro lado el lado oscuro de la luna, la conocen, evidentemente por todos estos años de experiencia. La malla que filtra todo esto, ¿es lo suficientemente pequeña más fina para seguir filtrando o habría que afinar más Bueno, la red? es súper interesante lo que Sí. preguntaba porque la gente a veces no se hace idea cómo se hacen estos controles, ¿verdad? Nosotros nos basamos hoy en día en un sistema de vínculos donde tenemos 13.000 contribuyentes que son informantes. 13.000 contribuyentes nos dicen de dónde compran y a quién le venden, ¿verdad? Con lo cual nosotros tenemos, y son contribuyentes estratégicamente Elegidos. elegidos para que con esos 13.000 nosotros lleguemos a un 70% del mercado. ¿Pero ellos saben que fueron elegidos o...? ¿Saben porque ellos son los que tienen que hacer los libros y presentar? Ah, bueno. ¿Sí? Todo eso se mete en nuestro sistema de Sí. Business Intelligence hoy en día y estamos instalando el famoso Big Data que hablamos también alguna vez. Sí, hace tiempo ya, Sí, hace sí. tiempo, sí, me acuerdo. Y eso nos ayuda a nosotros a encontrar un montón de incongruencias. ¿Qué es lo más fácil de encontrar? Una factura por un monto mucho mayor a lo que el supuesto vendedor declara como venta. ¿Sí? Y a lo mejor te mareo con la palabra, pero te digo, es más fácil. Yo te vendí por 15.000 y yo en mi venta digo que vendí por 5.000 nomás. Salta ahí una inconsistencia que Sí. uno de los dos está mintiendo. Entonces, Claro. entonces la SET inmediatamente abre lo que se llama un control masivo. Primero filtramos toditos, abrimos un control masivo y le decimos, vos tenés una factura de 15.000, tráeme la factura y al otro le decimos, vos no estás declarando todo lo que estás vendiendo. Y ahí es que viene, por ejemplo, la persona y yo nunca hice esa venta y empieza la investigación que termina en la fiscalización de factura falsa. O dice, yo hice la venta y no declaré nomás todo. Claro, y el otro dijo que compró más de lo que Sí, realmente sí. compró. Ahora, ¿por qué te convendría decir que compraste más de lo que realmente compraste? ¿Para qué? Bueno, ahí Ahí. ya viene otras cosas. No, Sí. pero acá lo que estamos diciendo es que vos dijiste que compraste más de lo que yo digo que vendí. Es Claro. un cruce entre dos personas. Sí, entiendo, ¿Sí? entiendo. Este, cuando también la gente se entera de que estamos controlando eso, a veces nos viene a decir, la verdad que yo vendí la factura, ¿verdad? Y bueno, tenemos que hacer todo un proceso ahí para explicarle que está mal, ¿verdad? Cobrarle a ambas partes, tenemos que hacer la denuncia en la fiscalía, todos esos procesos se hacen. Pero, a ver, hay que ir a esto directamente entra en un proceso de prejudicialidad. Está ahora famoso el tema de los Sí, casos sí, de sí, prejudicialidad, sí. que es una cuestión administrativa, que al no ser grave se puede Sí. ahí mismo pagar la multa y ya Bueno. está solucionado el tema, o va directo al Ministerio Público esto. No, acá vamos a entrar un poquitito en lo que vienen las diferentes responsabilidades, Sí. ¿verdad? Por un lado está la responsabilidad administrativa. Si una empresa presenta facturas falsas dentro de su contabilidad, nosotros le tenemos que hacer la reliquidación. Y nos da gusto porque ahí lo que otra vez vamos a insistir otra vez, sale más barato ser... Sale más barato ser formal, métanse eso en la cabeza.
Sale más barato ser formal. Y bueno, si nosotros No encontramos me voy a cansar de decir eso. si nosotros le encontramos factura falsa, nosotros primero le desafectamos de todo su costo eso. Sí. Con lo cual en impuesto a la renta hay gente que tiene 80% de factura falsa. En impuesto a la renta se le dispara. 80% de Sí, factura falsa. Sí, que tuvo, ¿verdad? Después tenemos que cobrar en IVA, le cobramos el IVA contenido en cada factura falsa por 100 a 300% de acuerdo a la gravedad. O sea, es mucho al final. Es un golpe. Se quiso hacer el vivo y le Y le vivieron sale. después. Y claro, y después uno viene y con un montón de cosas. Bueno, la responsabilidad administrativa es de la empresa con la administración. La empresa no puede desconocer que tiene que pagar un impuesto. Sí. Nosotros hacemos la investigación, determinamos los impuestos y después comunicamos a la fiscalía que generalmente abre el caso por uso de documentos no auténticos. Sí o sí comunican. O sea que el que se quiso hacer el vivo, primero va a tener que pagar una multa enorme, ser sancionado y no tener el mismo ratio de empresa confiable. Porque la SED le va a controlar y No. no va a poder tener crédito bancario, por ejemplo. Por Ah. ejemplo. Y además de eso, el Ministerio Público le puede meter preso a los dueños. Sí, así mismo. No hay todos los casos de factura falsa por procedimiento interno. O lavado de dinero ahora con la ley de la CEPRELAT, Eh, eh. que está muy buena. Vamos a analizar en otros programas la ley de la CEPRELAT, que es un lindo instrumento para debatir. Bueno, todos los casos de facturas falsas indefectiblemente se van a la fiscalía. Perfecto. Y ahí está la fiscalía tiene, uno, la responsabilidad del uso del documento, que es indefectiblemente de la empresa, y también cuando los datos son suficientes, la responsabilidad de la producción del documento, de quién hizo, quién clonó, quién escribió. Producción de documentos no auténticos. Sí, sí, y bueno, entonces ahí ya se va grabando. Y bueno, lavado de dinero también, fija. el lavado de dinero puede ser una consecuencia. Sí. Está la asociación criminal en los casos de estos esquemas. Y bueno, y así tenemos que lo que a lo mejor me pareció una vivada termina en un problema de la gran 7 para la Que empresa. me puede ¿verdad? fundir la vida. Así mismo. Es más barato ser formal. Es más barato ser formal. Decirle a tu viceministro, a tu ministro decirle. Vamos Pero a yo decirle. soy el de la frase, ¿eh? Vamos a decirle. Que no pase lo que pasó con un famoso caso que vamos a volver a tocar en su momento. En esta semana vamos a tocar ese caso. Bueno, entonces cuando existen, por ejemplo, estas rendiciones Sí. de cuenta, nosotros podemos decir administrativamente, seguimos una denuncia o hicimos una investigación y encontramos dentro de una empresa, dentro de una rendición, encontramos una factura falsa. La ley no me da a mí la potestad para decir fue tal o cual persona, pero cuando hay facturas falsas hay un bien público vulnerado y también hay un documento que le afecta a alguna persona, ¿verdad? Porque generalmente, por ejemplo, una factura de una estación de servicio, yo tengo que hablar con el dueño, yo le molesto al dueño de la estación de servicio, me voy, Ujú. a veces uso la famosa frase, me cayó Hacienda, ¿verdad? Nos vamos al local, vemos qué pasó, y bueno, él también tiene su derecho, nosotros le damos toda la herramienta, tiene también su derecho de denunciar si es que él se vio afectado, Perfecto. porque a veces le clonan a las personas que no tenían ni idea, ¿verdad? Y así aparecen, Ujú. y bueno, se viene un problema grave para el que está haciendo uso de esta. Que sirva de advertencia y también de enseñanza. Los datos, buenísimo que hiciste. Muchísimas gracias, licenciado Daniel Farías. Gracias que nos visitó hoy como director de fiscalización de la Secretaría de Estado de Tributación. Ellos tienen mucho trabajo todavía para hacer para que formalicemos este país. Insistimos en esta frase, una frase que surgió hoy. Es más barato ser formal. Métanse eso en la cabeza, nos conviene como personas y como país. A la vuelta del corte, hablando de formalidad, vamos a hablar del derecho intelectual como un bien inalienable, como un derecho humano. A la vuelta del corte. En estos últimos minutitos del programa queremos hablar con un distinguido amigo de Causa Justa, el doctor Francisco Segura, reconocido docente universitario, también titular del capítulo Paraguay de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Doctor Francisco Segura, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Héctor. Un saludo para ti y la audiencia. Siempre un placer.
la propiedad intelectual como un derecho inalienable, como un derecho humano. Al decir eso en un país como este, en donde se falsifica y se falsificó, y parece que se va a seguir falsificando de todo, es hasta una entelequia, ¿verdad? Y sí y no. Depende del punto de vista. Ah, Recordemos, y eso está quedando claro con esta terrible situación que estamos viviendo, que parece de película de terror, los derechos no son absolutos. O sea, ningún derecho podemos interpretarlo fuera de un contexto. Porque si yo solo pienso en mi derecho, en el mío, cualquiera sea, propiedad, un contrato, una obligación, mi derecho a cobrar el alquiler o que le den la educación a mis hijos, si yo solo pienso en mi derecho, este se pretende volver absoluto, obviamente la sociedad colapsa. Entonces los derechos tenemos que ponerlos en las perspectivas de cada caso. No es lo mismo un muchacho que falsifica algunos cuantos CD para ganarse unos pesos para pagar la facultad. No lo podemos tomar de la misma manera que una persona que monta una fábrica completa en Alto Paraná o en Asunción o donde fuera para exportar CD falsificados. Yo creo que una de las grandes lecciones de nuestro tiempo, que vamos a tener que aprender todos, digamos, y particularmente los que nos gusta el tema académico, es que esta tendencia que venía muy marcada en los últimos años, de los cuales, por ejemplo, Bolsonaro, para poner un ejemplo conocido por todo el mundo, aunque no sea abogado, es un ejemplo extremo, esta tendencia de llevar lo privado a un extremo absoluto tiene que empezar a ser moderada. Es decir, no podemos analizar todos los derechos sin considerar la situación en que estos se ejercen. Hay conocidos casos, por ejemplo, donde el pirata no es precisamente el más humilde vendedor de CDs y no pasa nada. Tú has estado tratando en estos días alguno de ellos, digamos, que podremos tal vez tratar en otra ocasión. Y esa idea de que la propiedad intelectual es absoluta también tenemos que tomarla con cuidado. Efectivamente, la propiedad intelectual es un derecho importante, algunos sostienen, eso es discutido, pero algunos sostienen que es un derecho humano. que es un derecho humano, por lo menos en el aspecto moral. Yo creo Sí. que en eso no hay discusión. O sea, el derecho a que a una persona le reconozcan su talento, creo que nadie podría durar que es O humano. lo que creó, Claro, lo que creó, producto de su claro. inspiración. Exacto, porque no sería justo que mañana una persona qué sé yo, en Bolivia hiciera un causa justa, tú te enteras un par de años después y te dicen que está prescrito, porque es tu creación. O sea, el reconocimiento moral de la autoría, yo creo que difícilmente alguien hoy niegue que integra la personalidad y como tal integra el catálogo de garantías humanas. Otra discusión son las consecuencias patrimoniales. Si hay algún plazo para reclamarlas o no, depende de la ley local. Algunas leyes hablan de las consecuencias patrimoniales incluso por un largo tiempo después de la muerte del autor, pero esa ya es otra consecuencia. Pero el derecho de creación moral, el reconocimiento de tu paternidad, ¿no es cierto?, de la idea, eso evidentemente integra la personalidad. Otra interpretación es muy difícil de sostener. Y si integra tu personalidad, integra tu integridad. Si integra tu integridad, es parte de la protección constitucional y es derecho, al menos es garantía constitucional. Después está la discusión si todas las garantías son derechos humanos, pero eso ya es para hacer filosofía. Pero de que Claro. integra la protección constitucional, no hay ninguna duda. No es filosofía cuando dicha garantía se aplica al reclamo de un justo derecho, que debe Bueno, ser claro. reconocido. Exactamente. Lo que pasa es que Por ejemplo, el día de mañana, mi frase fantástica que acabo de inventar, Claro. que es más barato ser formal, que está registrada, voy a registrar esa frase, mañana la usa Benigno López, el ministro de Hacienda, y la escribe. Yo tengo derecho a reclamarle a Benigno López. Estoy diciendo una tontería, yo no le voy a reclamar nada a nadie, pero digo nomás, ¿verdad? Y claro, en la medida que bueno, después entramos a los rasgos distintivos de una creación intelectual. Sí. Obviamente están las marcas, los procesos industriales, los procesos creativos. Los norteamericanos lo definen muy bien. Los norteamericanos hablan, para los que sean fanáticos del cine, conocerán una película acerca del que inventó el limpiaparabrisas. No sé si alguna vez la viste, Sí. que estuvo en juicio en Estados Unidos por más de 20 años y finalmente Sí. ganó. Y el tribunal norteamericano ahí sentó una doctrina que es muy En clara. realidad no es que inventó El automático. el pausador Cla- automático. Porque el exacto. parabrisas en los primeros modelos Forte era una locura así. Y no podía manejar. O tenías que apretar cada vez uno. O tenía que apretar todo. Entonces ese era automático pero pausado. Exacto. Y ese motorcito que creó se aplicó en la Ford, en la Le Chevrolet, en robaron todos la los idea. grandes.
Y cuando el tribunal le da la razón finalmente por un detalle que podría pasar inadvertido, cuando le preguntan al ingeniero, creo, no quiero hablar de una marca porque Sí. meto la pata, no me acuerdo bien, al de la marca que decía que era de ellos, una marca muy poderosa. Yo ya dije, ya la primera que mencioné. Sí. Fíjate lo que es un buen juez también, Sí. ¿ah? Le dice, señor, no, estaban todos hablando de derecho. Buen juez, algo que... Claro, sería- le dice precisamente, ¿en qué momento se le ocurrió la idea? Y el tipo se quedó en blanco. Porque claro, a él no se le había ocurrido. El ingeniero jefe de... Claro, y no le pudo explicar, y en cambio el otro le ha dicho, mira, a mí se me ocurrió la idea jugando al tenis con mi hijo, le dijo, lo estoy inventando, no me acuerdo bien qué dice la película. Sí. O sea, era muy, ¿me entiendes? O sea, era muy evidente a quién se le ocurrió la idea. Entonces, el día de mañana... El famoso poder de la prueba básica. Claro, esa película además demuestra muy bien lo que es un juez atento y por qué los jueces tienen que estar en las audiencias. Que es Claro. Porque un juez atento, con ese detalle, definió un juicio en el cual, similar a uno famoso de nuestros tribunales, se estaba discutiendo que se estaba prescrito, que se había pasado el tiempo, que se habían llegado primero a inscribir, si no habían llegado en primero a inscribir. Y el juez dijo, ¿saben qué? Todo eso no importa. Aquí importa algo que me encantó que dijiste al comenzar tu programa, aquí importa la verdad. Y hablemos de la verdad, le dice al ingeniero. ¿Cuándo se le ocurrió la idea? Y el ingeniero tuvo que decir, no sabe, no me acuerdo. No, quedó en evidencia. Al final de todo, lo que importa es la verdad. Por más que no la podamos soportar, por más que no la podamos entender, por más que no la podamos admitir, lo que importa es la verdad. El resto es pura cháchara procedimental. Bueno, yo no sería tan duro como Sí. tú. Ese tal vez tu privilegio. Sí. Evidentemente, es cierto, la verdad es lo fundamental y cuando la verdad es muy evidente, hay casos, no siempre es así, ojo, pero cuando Por la eso es verdad... importante buscarla. Claro, pero también tiene que haber ciertos límites, porque la sociedad tiene que moverse en ciertos márgenes de seguridad. Tampoco podemos tener, o sea, es difícil para una sociedad vivir teniendo procesos abiertos por 50 años, por 60 años. Son temas discutibles que tienen también sus mañas, ¿no es cierto? Y sus razones. Pero es cierto que hay casos, cada caso hay que verlo en particular, hay casos en que cuando la verdad es demasiado evidente, cuando es muy clara, el tribunal tendría que procurar que eso tenga una consecuencia, más allá de los detalles formales que pueda encontrar, ¿no es cierto? ¿Es la forma o el fondo? ¿Qué es importante al final de cuentas? El fondo. Pero Por más también- que la forma hace a la búsqueda de ese fondo, Claro, pero la entonces te forma digo- jamás va a poder ser más importante que el fondo. Y vos sabés que en nuestros tribunales, mi querido profesor Francisco Segura, lo más importante es la forma y no el fondo. Sí, la verdad Conocemos que... muchos casos. Yo creo que estamos viviendo O estoy muy duro yo estos días. Yo te veo un poco duro, Héctor, Estoy estos un días. poco Yo duro. creo que vivimos un proceso de cambio Sí. que es muy evidente. No me corresponde a mí defender o culpar a nadie, pero es un proceso de cambio que es muy evidente que se está produciendo. Los cambios son lentos. El derecho se mueve a un ritmo muy distinto al de la sociedad. El derecho se mueve lento, siempre se ha movido lento. Y como decía el gran maestro capitán francés, es bueno que sea lento, porque no siempre las novedades traen buenas consecuencias. Entonces, yo creo que hay un proceso de cambio muy lentamente que vamos a tal vez ver las consecuencias de aquí a 5 o 6 años. Posiblemente eso no le sirva a la gente que hoy está sufriendo alguna injusticia, evidentemente. La injusticia Pero porque también hay pidió el formas... auxilio del Poder Judicial para su verdad, para encontrar la verdad que él defendía o ella defendía y jamás tuvo el auxilio de Es la cierto. justicia. Por intereses económicos, por intereses políticos, por intereses extrajudiciales. Por más, mi querido profesor, de que lo que no existe en el expediente no existe Claro. en el mundo. Recordemos también que los jueces no son seres, o juezas, no son seres todopoderosos. Están limitados. Algunos se portan como tal. Bueno, pero están constreñidos a un marco de ciertas reglas, algunas de las cuales, con la astucia que tuvo este juez norteamericano, pueden ser, en el buen sentido de la palabra, forzadas para el bien. Pero hay otras que no pueden ser forzadas. Hay a veces determinados plazos, hay a veces, lamentablemente, hay Pero ahí- casos en que Ahí los depende propios... de la buena fe. Pero a veces, por ejemplo, cuando el abogado que está llevando adelante el reclamo del ciudadano se equivoca, cuando el abogado se equivoca, por ejemplo, es muy difícil arreglar ese problema. Muchas veces te habrá pasado a ti que un juez te comenta que ve que el que demandó tiene razón, pero, Varios que jueces me pero se decían- cometieron errores garrafales, que son Varios incorregibles. jueces insistieron en decirme a lo largo de estos años, y tengo la amistad con varios jueces, me decían,
yo no puedo creer como hay abogados o fiscales que me presentan estos escritos y les quiero sentar a enseñarles, pero no puedo. Y hay fiscales y abogados que me dicen, este juez, ¿cómo no va a saber esa parte del artículo del código? Bueno, pues, Y son todas las profesiones pero tienen sus no hay que luces y perder la sombras. fe que vamos a mejorar. Yo sí, yo soy un optimista Doctor- empedernido. Doctor Francisco Segura, que presentaste un libro, lo presento el próximo miércoles, ¿te parece? Perfecto, gracias. Héctor. Nos vemos en otra ocasión, en otra edición más de Causa Justa. Como siempre, un verdadero placer. Que le haya servido a ustedes todo lo que hoy les pusimos sobre la mesa en esta edición. Chao.